Bueno, buenas noches. La verdad que es bastante insólito que yo tenga que hablar hoy de Ernest Hemingway porque cuando yo era niño yo estaba absolutamente convencido de que era un niño precoz y como tal idea me dediqué a leer sin ningún tipo de pausa una cantidad enorme de cosas que iban desde Corín Tellado hasta Asterix y Obelix, por supuesto, mis muy siempre queridos Julio Verne, Emilio Salgari, y luego ya inmediatamente, sin meditar nada, Bertolt Brecht, Fitzgerald, Capote y Hemingway siempre me dio dolor de estómago. Una de las razones por las que me daba dolor de estómago era porque lo que más me fascinaba de Hemingway era precisamente su característica de superestrella. Yo creo que ha sido uno de los escritores que más hemos podido identificar por su rostro, por sus acciones y por la cantidad inmensa de fotografías. Para mí, Hemingway es casi como Jacqueline Kennedy Onassis, una de las personas más fotografiadas de la humanidad. Y como también en mi infancia yo estaba profundamente influenciado por unos psicólogos y filósofos argentinos que son Ariel Hoffman y Matt Lard, que yo creo que han hecho un gran desastre para mi generación, tenía la idea de que todos los norteamericanos eran transculturizadores, es decir, imperialistas. Y yo no podía evitar asimilar que tanto Donald Duck, el pato Donald, y Hemingway me parecían en cierta manera la misma persona, en el sentido de que los veía 1000 veces repetidos y siempre aparecían alrededor mío. Y me parecían que todos estaban confabulados para culturizarnos en la idea de que Estados Unidos de América era la única nación capaz de producir grandes patos y grandes escritores. En ese sentido, pues cada vez se me hacía más difícil y más cruzado en la garganta poder leer a Hemingway. También me pasaba que muchas de las novelas de las que más o menos escuchaba sobre Hemingway, sus adaptaciones cinematográficas eran francamente cursis y muy hollywoodescas. Y mi idea de esa de niño precoz de izquierdas que fui, me parecía que él estaba de acuerdo con ese tipo de adaptaciones o que escribía para que Hollywood lo interpretara de esa manera. Es una gran fortuna en mi vida haber dejado de ser niño precoz y desde luego es una gran fortuna en mi vida haber dejado de ser niño precoz a través de la lectura de la revista Hola, que consiguió que todo este tipo de absurdeces culminaran. Y entonces en mi adolescencia, todavía muy fascinado por Verne y por Salgari y por supuesto por Fitzgerald y desde luego muchísimo por Truman Capote, que a su vez es también un autor con una inmensa capacidad de ser superestrella, descubrí por fin a Hemingway. Y la manera en que lo descubrí fue a través de una pequeña historia que luego, a medida que lo he ido estudiando él hace mucho chiste de que la educación secundaria norteamericana incluye dentro de sus lecturas obligatorias, y es Las nieves de Kilimanjaro. Las nieves de Kilimanjaro es para mí un poco la idea que luego Mogambo convirtió en película. Muchos de vosotros conocéis a Mogambo como esa extraordinaria película donde la censura española hizo que un incesto fuera más legal que un adulterio. Y esos elementos pues siempre también me han fascinado. Pero en Las nieves de Kilimanjaro, estas parejas a mis ojos, ricos, que van a hacer un safari en África, se enfrentan a través de su contemplación de la naturaleza que van a diezmar, se enfrentan a ellos mismos. Y el concepto, pues evidentemente me pareció de un inmenso romanticismo, de un inmenso valor de parte de este autor. Y entonces a partir de ahí pues empezó a surgir la fascinación ya totalmente desvergonzada hacia la figura de Hemingway como superestrella y como gran figura trágica, americana y extraordinaria del siglo XX, que es el siglo de los Estados Unidos de América. Y entonces en ese sentido me gustaría explayarme un poco en el hecho de que, pues por ejemplo, siempre
he sentido una enorme admiración hacia ese aspecto tan absolutamente masculino, heterosexual, barbudo, y ese jersey de la foto que acabamos de ver ahora, que yo nunca he podido vestir, porque siempre me veo más gordito y como más apretado, y que él, pasara lo que le pasara en la vida, bebiera lo que bebiera, envejeciera lo que envejeciera, siempre le quedaba bien. Y luego también me llamó siempre poderosamente la atención, parte de mi morbo natural, evidentemente, el suicidio de Hemingway. Porque pienso que su suicidio forma parte de los grandes suicidios de los años 60 y que yo creo que debería verse cronológicamente como predecesor del suicidio de Marilyn. Hemingway se dispara a la boca en el año 61, por eso hoy hablamos de estos 50 años de su fallecimiento, que también me parece muy curioso que no digamos precisamente que haya sido un suicidio, pero bueno, en efecto es lo que fue. Evidentemente es un suicidio que como todos los suicidios, genera una onda expansiva de emociones. Siempre se ha hablado un poco de la idea de que quizás era una muy profunda depresión, de que luchaba contra una enfermedad que luego iba a poder terminar con él, pero yo creo que en realidad, aunque sea una cosa muy tremenda de decir, yo creo que en realidad él puso el telón final a una vida muy volcada al espectáculo antes de que se pudiera reconocer que las vidas se pudieran volcar al espectáculo. Y esto siempre ha sido mi punto de vista hacia él y también es desde luego mi admiración. Yo soy un gran observador de las vidas de espectáculos. Soy, creo, también una persona muy vinculada a este tiempo en el que vivimos, donde todo prácticamente se convierte en un espectáculo. Yo creo que el suicidio de Hemingway es el punto de partida de esta nueva etapa en nuestras vidas. Es una persona que en cualquier rincón del mundo, a cualquier edad del mundo, se conoce, se percibe y se identifica físicamente y también profesionalmente. El hecho de que decidiera tomar su propia vida y lo convirtiera en uno de los elementos absolutamente asociados a su obra, pues lo hace ser, a mis ojos, una persona, un escritor que está ligado a un evento, como por ejemplo Oscar Wilde lo está también al hecho de haber sido condenado a prisión por delitos asociados a su condición sexual. Esto hizo todavía que aún así me fuera difícil seguir leyéndolo, pero sin embargo hice un esfuerzo muy grande y leí Por quién doblas las campanas, a pesar de que cometí el error grave de ver primero la película. Como muchos de ustedes que a lo mejor veáis TCM, donde la ponen muchas veces, Por quién doblas las campanas es una de las películas con más maquillaje de la historia, en el sentido de que Ingrid Bergman, que es increíblemente rosada y sueca, tiene que parecer una persona morena a la idea que pueda tener Hollywood de alguien que está en Granada o en Sierra Morena. Y es verdad que hay un momento determinado en la película en que ya no sabes realmente de qué están hablando. Es decir, no sabes si están haciendo una guerra que es en algún sitio de California, que probablemente también le cabe, o si de verdad pues nos están explicando la manera que pueda tener un americano de entender un episodio tan absolutamente importante y desde luego tan importante para los escritores españoles como ha sido la Guerra Civil. Eso siempre provocó una cierta irritación personal hacia Hemingway porque me molestaba que uno de los libros que evidentemente más marca el cómo ha de asumirse literariamente la Guerra Civil la haya escrito una persona que se llama Ernest Hemingway y que fuera una persona muy norteamericano, muy al final vinculado a la defensa de todo lo que pueda tener de trágico, de humor, de independiente y autodeterminación, un norteamericano imperialista. Y yo por eso pienso que Por quién doblas las campanas es un libro que también cuesta a veces digerir porque no deja de ser un libro que habla de un tema que cada vez es más complicado para nosotros mismos asumir y que sin embargo un norteamericano pues supo hacerlo tan bien que incluso una actriz sueca como Ingrid Bergman podía ser luego esa guerrillera de la Sierra Morena que se muere en los brazos de Gary Cooper.
Todas estas cosas son muy duras en la vida, pero es verdad que siempre hay alguien que puede tranquilizar estas actitudes, y en este caso ha sido, en un reciente viaje a París, mi amigo y compañero de radio Jorge Lanata, que, horrorizado ante mi antipatía hacia Hemingway, lo primero que me dijo fue que Hemingway fue la primera persona, el primer escritor reconocido que llegó a cobrar para sus colaboraciones periodísticas, nada más y nada menos que para esa corporación tremenda del pensamiento norteamericano, que es la Time Life Corporation. Llegó a cobrar $1 por carácter, o sea, por carácter escrito. O sea, que si por ejemplo hacía un artículo de 200 caracteres, pues ganaba 200, pero si hacía uno de 1000, ganaba $1000. Y si llegaba a hacer uno de 5000, que estoy seguro que los hizo, pues ganaba $5000 de la época. La sensación del escritor millonario, a la que no siempre se asocia Hemingway, me gustó mucho que me la ofreciera Jorge Lanata hace apenas 6 días en París. Porque también es cierto que Hemingway es un americano especial en el sentido de que también forma parte de ese grupo de los americanos expatriados que hicieron muchísimo por el siglo XX y que hicieron muchísimo también por la propagación de la idea de Norteamérica en un continente que siempre está a medio camino de las cosas, como es Europa. Y ese grupo de expatriados que estuvieron en París, que él retrata tan increíblemente bien en esa historia, París fue una fiesta, pues bien te demuestra que pasara lo que pasara, guerras, borracheras, enamoramientos, madrugones, historia antigua y moderna, un norteamericano siempre muere como un norteamericano y no cambia. Pero Jorge, entonces, viendo un poco ya mi dilema para esta conferencia, me ofreció la luz absoluta, y es un cuento corto de Hemingway que escribió cuando él estaba dentro de lo que él llama la quinta columna en la guerra, y que encima lo cableó y que forma parte de esta vida profesional que cobraba por caracteres, y que se llama Los Asesinos, o quizás sea más bien traducido en castellano como Los Criminales. The Killers no es un cuento, es un diálogo sincopado que demuestra lo absolutamente importante en la literatura que ha ofrecido Hemingway, que es contar precisamente lo que se ha de contar. Precisamente es curioso, sabiendo que podía ganar dinero con cada carácter, pues él es una de las personas que inventó el hecho de que todo carácter cuenta. Cada letra, cada coma, cada oración tiene que estar perfectamente cerrada, tiene que estar perfectamente construida. Y es cierto que uno empieza sus novelas o sus historias pequeñas, sus cortas historias, quiero decir, y comienzan perfectamente, prácticamente como las canciones que Manuel Alejandro le escribió a Rafael, que también pues arrancan y uno sabe exactamente de qué va la canción, ¿no? Y de qué va la historia. Y en este caso, pues Hemingway en Los Criminales son dos señores que están en la barra de un restaurante. Bueno, no es un restaurante, es un lugar de comidas, y en ese lugar de comidas ellos quieren pedir una comida que ven en la carta y les explican que no pueden hacerlo ahora porque no están a la hora de la cena, sino que tienen que esperar a que sea las 6. Ven el reloj, como el de ahora de allí, y entonces dicen, no, pero si pone que son las 5:25, y el señor le dice, no, ese reloj está 25 minutos para adelante. Son las 5, solamente les puedo dar unos sándwiches. Y empieza un diálogo entre estos dos caballeros que están descritos con guantes y como con una cosa como unos abrigos como de frío, que son evidentemente unos gángsters matones, con este señor. Y uno se empieza a dar cuenta que, claro, que en esa fascinación que tenía Hemingway por controlar las palabras y por controlar el significado de cada una de las oraciones, no está pasando nada, pero está pasando de todo, que es quizás una de las grandes maneras de describir el siglo que vivimos o el tiempo en que vivimos, que parece que no pasa nada y todos los días está pasando algo, o parece que está pasando algo y en realidad no está pasando nada. Eso es lo que es la magia de un escritor, desde luego, y es la magia también de la visión de un intelectual ante la vida. Pero lo grande de esta historia, Los Criminales, es que en efecto poco a poco empieza a crecer la sensación del crimen que van a cometer estas personas, que son dos matones a sueldos que tienen que asesinar a un señor con un nombre sueco, Oleg Sanderson, que está en un hotel
que al principio del libro, de la historia, perdón, uno cree que el hotel está lejísimo y en realidad está con tan solo cruzar la calle. En ese tipo de absurdo, en esa situación, lo increíble de la narración de Hemingway es que los diálogos, la manera que tienen de hablar estos matones, los desnudan absolutamente, los reflejan absolutamente, y eso que nunca pasa, sí está pasando, porque uno entiende que está delante de dos personas vinculadas al crimen, al mal, al error, al soborno, a la extorsión. Lo curioso es que, volviendo a leer esta historia 2 o 3 veces, no puedo evitar asociarlo a la transcripción periodística que hemos leído de las escuchas del caso Gürtel. Porque es cierto que cuando lo hemos leído de esta manera, al principio del caso Gürtel, nos llamaba poderosamente la atención cuánto decían de sí mismos la transcripción de esas escuchas. Nunca habíamos oído hablar a gente de esta manera, pensábamos, pero en realidad es que nunca lo habíamos leído. Y la importancia de la palabra es precisamente esa, que siempre está allí para hacerte descubrir que más allá de lo que ves, siempre hay algo, siempre hay una realidad. No quiero con esto convertirme pues, en un defensor de estas escuchas, pero lo que sí quiero decir es que he sido un gran lector de ellas porque me pareció que desnudaban una manera de pensar, una manera de ser a través de esas palabras que escogían sus propias personas para esto. Por último, me gustaría que, a pesar de que eso, de que los criminales, pues lógicamente me han recordado muchísimo a todas las cosas que se dicen en Valencia en el caso Gürtel, hay un magnífico cuento que sigue cronológicamente a la escritura de The Killers, que se llama ¿Qué te dice la patria? Y que se llama ¿Qué te dice la patria? Y es un viaje de 2 americanos que también tienen esos nombres increíblemente americanos, se llaman Al, Sam, Joe, Henry, Max, siempre tienen unos nombres muy norteamericanos. Estos 2 caballeros que son como muy amigos están atravesando una parte del noroeste de Italia. Y de repente entran, entonces él se esmera muchísimo, Hemingway, en describir esa naturaleza muy hollywoodense y que no deja de ser también, ya sabéis que los países, las culturas anglosajonas están enamoradas de Italia desde el principio de todo, incluso antes de que fueran conquistadas por Roma, que no lo fueron tanto. Y él va describiendo pues montañas y lagos y céspedes y verdes, y de pronto llegan a este lugar donde hay unas mujeres que evidentemente están siendo esclavizadas por unos caballeros que están allí y tienen a su vez que recoger a un señor que ellos describen como vestido con su ropa de domingo, que es un fascista. Y tienen que llevar a este fascista a un lugar que se llama Spezia. Y es el único momento, y en eso yo creo que es quizás uno de los grandes momentos más brillantes de la propia creación literaria de Hemingway, en el que la política realmente surge y en esa economía absoluta de palabras te dice muchísimas cosas. De efectivamente, esa Italia que él te está narrando es una Italia pues, hambrienta, pobre, castigada precisamente por esa misma hambre y por esa misma pobreza a entrar en un sistema ideológico absolutamente oprobioso y que hoy, por supuesto, todos detestamos, pero que sucedió y que tuvo pues, a sus seguidores precisamente por esas carencias. El hecho de que un norteamericano tuviera el ojo para ver todas esas cosas también nos hace pensar que muchas veces nosotros en Latinoamérica escribimos con un deseo muy grande de querer retratar la contemporaneidad política que nos toca ver. Lo grande de Hemingway es que siempre, como el gran comerciante que es, el gran hombre de negocios que es, sabe escribir una gran variedad de historias donde la política y los países pueden quizás formar parte de sus protagonistas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que
Es bastante insólito que yo tenga que hablar hoy de Ernest Hemingway porque cuando yo era niño yo estaba absolutamente convencido de que era un niño precoz y como tal idea me dediqué a leer sin ningún tipo de pausa una cantidad enorme de estómago. Una de las razones por las que me daba dolor de estómago era porque lo que más me fascinaba de Hemingway era precisamente su característica de superestrella. Yo creo que ha sido uno de los escritores que más hemos podido identificar por su rostro, por sus acciones y por la cantidad inmensa de fotografías. Para mí, Hemingway es casi como Jacqueline Kennedy Onassis, una de las personas más fotografiadas de la humanidad. Y como también en mi infancia yo estaba profundamente influenciado por unos psicólogos y filósofos argentinos que son Ariel Hoffman y Matt Lard, que yo creo que han hecho un gran desastre para mí. Cosas que iban desde Corín Tellado hasta Asterix y Obelix, por supuesto. Mis muy siempre queridos Julio Verne, Emilio Salgari, y luego ya inmediatamente, sin meditar nada, Bertolt Brecht, Fitzgerald, Capote y Hemingway siempre me dio dolor de